Gracias por el tiempo, gracias a José Luis que me enlazó con ustedes. Mucho de lo que voy a compartir ahora lo he aprendido con el grupo desde 2013. Fui un coleccionista, como comenta Gerardo, de lo que encontraba. Todos comenzamos coleccionando el mundo y en 2013 tengo la buena suerte, por acá está Iván Zelaya, que me lleva a la Asociación Filatélica y bueno, es participando con el grupo. También está junto con nosotros Santiago Yudice, Félix, Manuel, el resto de miembros de directiva y más otros invitados, otros amigos conocidos como Lori, que quiere saber un poco más de lo que hacemos en Filatelia Salvadoreña. Ese es un recorrido breve. En honor al tiempo, llego hasta 1930, ¿verdad? Podemos luego juntarnos y dar del 30 en adelante. He querido que sea nada más una vista de muy alto nivel. Y bueno, si alguien se logra entusiasmar con el tema, dejo aquí también con Gerardo para que haga una rifa de la primera serie de El Salvador. Yo mandaría a quien me diga que ha ganado por correo el primer lote de estampillas, por si alguien se entusiasma. Siempre hay aficionados a primeras emisiones del mundo. No cae mal tener el primer set de estampillas salvadoreñas. ¿Por dónde comenzar? La referencia que todos más usamos en El Salvador es Scott. Y Scott, para cada tipo de estampilla, pues una letra. Los sellos estándares, desde 1867 a la fecha. Los sellos aéreos de 1930 a 1990. Quien se quiera interesar en coleccionar lo aéreo en El Salvador, pues tiene principio, fin, 60 años de filatelia aérea. Hay únicas en El Salvador. Hay categorías únicas y con un solo sello probablemente. Experimentos que se hicieron allá por el año 1897. Estampillas para el correo registrado. La intención era, en vez de hacer un pago por sobretasa con únicamente el valor monetario, ocupar sellos específicos para el servicio. Lo mismo con sellos de acuse de recibo. Muy pocos países emitieron estampillas con ese propósito. Cuando el franqueo venía, cuando el pago venía incompleto, franqueo deficiente, existe de 1895 a 1910 el uso de estampilla con ese propósito específico, especificado en el diseño de la estampilla. Para propósitos de oficinas estatales, los sellos de correo oficial, una sola emisión de sellos para fardos postales en 1895 y sellos para impuestos postales, aunque hubieron otro tipo de timbres utilizados en filatelia, sellos adaptados para sellos postales en 1931. Luego revisamos que sí hubo otra emisión de timbres dedicado al pago de impuestos postales. Vamos entonces a Scott y estas son las categorías que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué tanto vale la estampilla de El Salvador en el mercado? La mayor parte de la estampilla que se quiere adquirir oscila entre un 20 a un 40% del valor de catálogo. Sí, ya vamos a ver más adelante, tenemos estampillas de alto precio, pero la mayor parte de la estampilla salvadoreña, por la cantidad de sellos que se emitió y la demanda no tan alta en mercados internacionales, tiene un precio aceptable, moderado, y es fácil en cuanto a costo armar la parte estándar de la filatelia de El Salvador. Curiosidades para el arranque. Nuestro nombre siempre fue motivo de conflicto, ¿verdad? Es República de El Salvador, pero los catálogos nos quitan el, se pone Salvador. Mucha correspondencia de los años tempranos iba dirigido a
Salvador, incluso a San Salvador, al punto tal que ya para el año de 1894 comienzan a surgir ya noticias en los diarios internacionales. Miren, es un problema mandar correspondencia a El Salvador. Este es un ejemplo de una carta que se manda en 1891, dirigido al que fue en su momento director de correos a San Salvador, Centroamérica. Parte de lo que vamos a encontrar en muchas publicaciones por periódico es corrijamos cuál es el nombre correcto del país, tanto para dirigir correspondencia como para utilizar en billetes y en sellos postales. Esta noticia emitida por un periódico norteamericano en 1894 dice, por favor simplifiquemos las cosas, hay atraso en el envío de correspondencia a El Salvador porque mucha de la correspondencia se dirige a San Salvador en lugar de utilizar adecuadamente el nombre de la República. Aquí hay un error, pero se está tratando de corregir. Dirijan por favor la correspondencia a Salvador o El Salvador. Entonces, gran parte de la correspondencia que nosotros vamos a encontrar y de los sellos postales que vamos a encontrar al principio de los primeros años, de las primeras décadas, ni siquiera años, de la filatelia de El Salvador, pues cambian el nombre de la República, acortándolo o utilizando el nombre de nuestra capital, que es la ciudad de San Salvador. Referencias, ¿a dónde podemos encontrar para clasificar timbres, sellos, papelería postal, aparte de Scott? Higgins y Gage lo vamos a utilizar nosotros para todo lo que es papelería postal. Esta noche no voy a detenerme en papelería postal. El tema de la papelería postal, tarjetas, sobres, billetes, boletines, es un tema completamente extenso, aparte aerogramas, memorándums. Existe un catálogo específico que se puede consultar respecto a toda la papelería de El Salvador. Ibert y Tellier, que es un catálogo francés, añade algún tipo de piezas que han sido descuidadas o intencionalmente omitidas del catálogo de Scott. Los timbres que fueron emitidos para telégrafo, los giros postales, el servicio especial liberado por correos durante la última década del siglo XIX, los cierres oficiales de correspondencia y algunos timbres, como comenté al principio, que fueron hechos para pago de impuestos postales, también están clasificados en este catálogo. No hay una referencia completa para el tema de las iniciales perforadas, las perforaciones que se hacían sobre los timbres, y para el tema de los metros postales, el franqueo por máquinas, hay un catálogo internacional de metros postales que afortunadamente está disponible en línea. El Salvador, esto es un artículo recortado, una portada recortada de una revista que durante muchos años ha ayudado a editar Guillermo Gallegos, donde se logra recolectar el único catálogo emitido oficialmente en 1901 con los sellos postales de El Salvador. Este trabajo no tuvo continuidad, así que a diferencia de otros países, El Salvador no mantiene una referencia propia actualizada de los sellos postales. Hay en el equipo actual de AFISAL, de la Asociación Salvadoreña, dedicada a la filatelia, personas que están tratando de elaborar un catálogo porque algunas variedades o algunos sellos no han sido adecuadamente clasificados en los catálogos internacionales. El trabajo obviamente es altamente retador, pero quería comentar esto para enfatizar de que dependemos en gran parte, en mucho de lo que nosotros clasificamos,
de catálogos internacionales de filatelia. Sitios que se pueden consultar, yo voy a mostrarles algunos en este día, o revistas o literatura. Durante muchos años existió una revista, estamos en el proceso de escanear, de digitalizar estas publicaciones para tratar de hacerlas disponibles en el sitio oficial de AFISAL, una revista que se llama El Faro. Aunque la calidad gráfica de lo que se publicaba en esos años, años 70, años 80, no es muy buena, porque la técnica o lo que ocupábamos para imprimir tenía sus limitaciones. El contenido informativo de esa revista es muy útil y ayuda a aclarar muchos temas con un nivel de profundidad medio alto de la filatelia de El Salvador. La revista que les comentaba, El Salvador Philatelist, está disponible también en línea en el sitio de Academia. Una colección bastante grande de revistas, artículos, notas cortas y artículos que profundizan sobre temas específicos de la filatelia de El Salvador. Hay un sitio mantenido por un extranjero que se llama The Asian Philatelist, con cantidad muy rica de información e ilustraciones referente a los primeros años de la filatelia salvadoreña. El esfuerzo que comienza cerca de 2016-2017 de Filatelia Cuscatleca es comenzar a escanear muestras de material. Está acompañado de un blog en Instagram que también les puedo mostrar durante esta exposición, tratando de que exista una referencia visual para aquellos que se interesen en la filatelia de El Salvador, con explicaciones, recortes de revistas internacionales y artículos que han sido publicados de las distintas emisiones salvadoreñas. El trabajo, se anticipa, es extenso y hay varias personas que constantemente están enviando imágenes escaneadas de alta resolución para ir cargando no solamente la estampilla, sino el uso de la estampilla en sobres, y en los casos que es posible explicar un poco cómo funcionaba el franqueo postal, el pago de los derechos postales en esa época. Y obviamente la página de la Asociación Filatélica Salvadoreña de FISAL y el esfuerzo que mantiene en redes sociales. Una de las personas que más contribuye a las redes sociales, José Luis, constantemente está subiendo información de las distintas emisiones, y también puede ser una referencia valiosa para quienes incluso quieren enviar preguntas acerca de alguna emisión en particular. La literatura no es tan abundante, es limitada. No menciono acá lo prefilatélico. El libro de Filatelia, las emisiones de El Salvador durante el siglo XIX, de Guillermo Gallegos, es hasta la fecha la referencia escrita más completa que existe de la filatelia del siglo XIX. Esperemos que Guillermo no se detenga y siga con el siglo XX, porque el trabajo ha sido realmente valioso, y quienes puedan obtener una copia del libro, pues estoy seguro que van a disfrutar la cantidad de información que se recopiló y que se ha puesto a disposición de los coleccionistas y filatelistas. Un libro clásico de una época que vamos a hablar, de Siebeck, la última década del siglo XIX, y un handbook que existió por muchos años con información que ha sido ampliada y corregida en el libro de Guillermo, que también está disponible en línea, publicado por la familia Seymour. Estoy seguro que habrá más material. Por ejemplo, aquí he puesto una ilustración de una revista bastante liviana que existía en los primeros años, cuando se llamaba Sociedad Filatélica de El Salvador, un esfuerzo previo a FISAL. Estas revistas son difíciles de conseguir. Algunas están en manos de José Luis, Santiago Yúdice y otras personas que pertenecieron a la Sociedad Filatélica de El Salvador. También estamos haciendo el esfuerzo por digitalizar este material
y ponerlo a disposición de los interesados en la filatelia de El Salvador. El principio cuando se considera que ya hay que dejar el pago únicamente en recibos, papeles anexos y reflejarlo sobre la correspondencia. 1867 con impresiones en 1873 y algunos otros usos más adelante autorizados como timbres, no solo como estampilla. Una emisión que a título personal considero de una producción de muy alta calidad comparado con el resto de la filatelia o las primeras emisiones de la región, en manos de la American Banknote. Y curiosamente, ya explico un poco de esto, en el diseño se refleja la realidad del país con 11 estrellas que representaban los 11 departamentos oficialmente constituidos de los 14 departamentos que somos el día de hoy. Algunos de los diseños que fueron apareciendo no solo en estampillas, sino en ilustraciones de la época, iban reflejando poco a poco la cantidad de estrellas que estaban asociados a la organización de los departamentos en El Salvador. Su valor facial, esta primera emisión, tiene la característica que está en reales. Todavía no estamos adoptando pesos ni centavos. Está en reales y únicamente consta de 4 valores. Existió la reimpresión de esta serie en 1873, pero los colores cambiaron y eso lo vamos a ver en un momento. Y lo más difícil es conseguir los colores originales de la primera impresión. Paréntesis, no me comprometo a encontrar los valores, los colores de la primera impresión en la serie que se va a rifar. Haré lo mejor posible, pero no siempre es abundante encontrar los sellos con la intensidad de los colores originales. También hay algo muy atractivo, es que esta primera serie durante cerca de los años 70 o en la década de 1870 fue emitida en una reimpresión no autorizada, falsa. Y también más adelante encontramos algunos de estos sellos firmados a mano porque fueron utilizados para el pago de impuestos fiscales. Estas primeras 4 estampillas liberadas oficialmente en 1867 constan con pruebas de impresión impresas en papel India, montadas en cartón o sueltas, emitidas en 1866, un año antes. El valor de las pruebas sí puede ser exageradamente alto. Hay pruebas y ensayos de impresión que llegan a varios centenares o miles de dólares, inclusive, ¿verdad? Son muy difíciles de obtener y son bastante, y tienen muy alta demanda en el mercado. No tengo tiempo hoy de recorrer casas de subasta, puedo después mandarles referencias, pero sí el material de prueba de la primera emisión salvadoreña es bastante alto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el tema que se escoge para la primera emisión? Centroamérica, tremendamente volcánica. Hay una cadena que va desde Guatemala a Costa Rica y el volcán en erupción se consideró en esa época un motivo para el escudo de armas de El Salvador. Entonces, cuando se libera esta primera emisión, ya el país tenía como escudo de armas
un volcán en erupción y la representación de los departamentos que formaban El Salvador a través de estrellas. De esto hay una polémica. ¿Cuál de los volcanes específicamente es el que está representado en las estampillas? Y eso genera conversaciones y discusiones pasionales entre los miembros de la asociación aún a la fecha, a pesar de todo el material que se ha escrito. Este grabado que ustedes miran a la izquierda fue hecho por un equipo de investigadores de la revista Harper's, donde representó los distintos volcanes que visitaron en Centroamérica, no solamente en El Salvador. A muchos, y me sumo, aunque hay en la llamada quienes pueden diferir con mi persona, escogemos este diseño y decimos, mira, por la estructura del cono, etcétera, la dirección del humo, pareciera que es este volcán, un volcán muy grande acá en El Salvador, el volcán de San Miguel, el que se escogió para la representación o por el motivo de la primera estampilla de El Salvador. Eso no está confirmado. Eso no es que en el decreto se haya dicho imprímase una estampilla con el volcán tal, sino que muy probablemente esto le llegó a un grabador y siendo parte de la heráldica del escudo de armas de El Salvador, simple y sencillamente lo que se quiso representar es lo que estaba en el escudo de armas. Esto es un recorte de uno de los muchos álbumes y todos representan a El Salvador con el volcán en erupción. ¿Qué detalles tiene? ¿Por qué comento que es una de las producciones más finas? La American Banknote decide utilizar mecanismos de seguridad en estampilla. Y esto no pudo ser imitado en las falsificaciones. En la parte externa de la viñeta, donde está representado el volcán, el American Banknote decidió poner en letras el valor en reales. Y aunque a simple vista, cuando nos alejamos de la estampilla, parece un entramado cualquiera, una de las características más importantes para identificar la estampilla falsa de la estampilla auténtica es el grabado en la viñeta exterior con el valor facial especificado en letras. Nuevamente, a pesar de haber sido por El Salvador autorizada la emisión, si ustedes se fijan, la primera emisión es Correos del Salvador, no hacen la contracción en vez de Correos de El Salvador, Correos del Salvador, y eso se mantiene como una constante en el siglo XIX. Esto que está acá es una tarjeta, solamente lo pongo acá como efectos de comparación, de un álbum de escudos del mundo emitido por Schwarzer, que es una empresa alemana. Los alemanes, por cierto, tuvieron una influencia tremendamente grande en El Salvador. Los primeros mapas de El Salvador estuvieron a cargo de alemanes. La comunidad alemana estuvo desde México a Costa Rica presente en El Salvador, y aunque no es motivo de esta exposición, más adelante podemos juntarnos y explicar incluso la manera en que la comunidad alemana colaboraba en la región para defender sus intereses y complicarle de vez en cuando la vida a Estados Unidos cuando ambos países estaban en algún conflicto o alguna guerra de intereses. Esto que está acá es una prueba montada en cartón, impresa sobre papel India, y está con el color autorizado para la emisión. Vamos a encontrar durante esos años también, acá está el año en que fue sometida a autorización esta prueba, 1866, el año previo a la emisión, y vamos a encontrar pruebas también que fueron impresas en colores diferentes
al autorizado oficialmente para la emisión. Llega en aquella época los hermanos Spiro, entre otras de las casas que se dedicaban a la falsificación de sellos. Y bueno, la diferencia primera que podemos acá detectar es el color, ¿verdad? El color se aparta completamente del color original. Consideremos los años en los que esto se produjo. Si nosotros nos acercamos a esta impresión, ustedes podrán ver de inmediato que en vez del valor facial en letras, el grabador simple y sencillamente decide poner una malla que desde lejos simula el diseño en letras que aparece. Ustedes pueden ver la pésima calidad del dibujo de las estrellas en el grabado y la manera cruda en que está el resto de las letras y de los números que aparecen en las esquinas de la estampilla. Lo interesante de esto es que existe varios tipos de papel utilizados, no fue consistente, fue una producción probablemente impresa en varias ocasiones porque vamos a encontrar distinta calidad de papel y vamos a encontrar cancelaciones que pareciera que dicen algo, pero en realidad cuando uno acerca y trata de leer, simple y sencillamente son garabatos que simulan alguna cancelación de fecha circular o cancelaciones mudas, que curiosamente ninguna de estas cancelaciones mudas corresponde siquiera a algunas de las que fueron utilizadas durante los años en que permaneció en circulación. La estampilla, es curioso, ustedes quieren comprar una estampilla original de esta emisión y podrá costar unos cuantos centavos. Ustedes quieren comprar la falsificación y podrá costar unos cuantos dólares. A lo sumo podrá costar un par de dólares una estampilla en un perfecto estado de la primera emisión, y estoy hablando de un precio extremadamente caro, y fácil encontramos pagar 5 a 10 dólares por la estampilla falsificada. Aparentemente es mucho más escasa la falsificada y logró mucho, para deshonra de la primera serie, logró mucho más valor la falsa que la genuina, ¿verdad? Eso, y en lo personal también colecciono los distintos tipos de matasellos que se ocupó para eso, y he llenado una página y habrán más de 8 o 9 distintos tipos de matasellos que se ocuparon en la época. Algunas sin perforación, otras con perforación, otras con papel fino y otras con papel bastante grueso. No me detengo acá porque es un recorrido breve. También existió una segunda versión expresa de la primera emisión falsa, que es incluso mucho más escasa que la primera serie de falsificaciones. Esta producción completamente extranjera por los hermanos Spiro de Hamburg, la falsificación, y por los American Banknote, la primera emisión. En 1879 se dice, bueno, hagamos una producción local de estampillas. Y se le encomienda a un grabador salvadoreño, Rufino Flamenco, y se saca una emisión de 5 sellos. En ese año se confirma la adherencia a la Unión Postal Universal, y con motivo de esa aceptación de esa convención se cambia ya el valor de reales a centavos. Ya estamos hablando que la denominación postal pasa a ser a pesos a partir de esta segunda emisión. Se le conoce como la segunda emisión. Sin embargo, hubo contramarcas utilizadas en la emisión previa, primera, que dieron lugares a provisionales, a emisiones provisionales,
Sin embargo, en cuanto a su diseño y contrato, esta fue la segunda, se le conoce como la segunda emisión. ¿Qué es lo emocionante de esta segunda emisión? La manera en que se produjo en los pliegos de 25 estampillas apenas y el tipo y la técnica de grabado dio lugar a una cantidad increíble de errores. Y también el número de reimpresiones que se sacaron, según el caso, 8, 10, 14 reimpresiones de un mismo valor, hace que esta sea por mucho, y sería motivo no de una, sino que de varias charlas, una de las series más difíciles de ordenar y clasificar y más difíciles de obtener de manera completa cuando se hace un estudio técnico. Lo normal para el coleccionista que recién comienza es conseguir los 5 valores de la estampilla y fin de la historia. Ya tenemos una representación de la segunda emisión de estampillas salvadoreñas. Y eso es lo que por muchos años se reflejó en los álbumes que estaban disponibles para los coleccionistas. Si ustedes se fijan, acá está lo que les digo, una contramarca, un contrasello que se ocupó, que dio lugar a otra emisión. No me detengo de momento a explicar esto. Y el álbum ofrecía 5 espacios para la segunda emisión con el segundo motivo de sellos salvadoreños. Sin embargo, puede ser motivo de una gran cantidad de páginas en un álbum avanzado el lograr ordenar la segunda emisión de sellos. Incluso hay estudiosos internacionales que poco a poco han ido vendiendo sus colecciones, que se especializaron únicamente en su tiempo de coleccionista en la segunda emisión de sellos postales. Y curiosamente, muchos de estos estudiosos no eran siquiera salvadoreños, ¿verdad? Eran neozelandeses, eran norteamericanos, personas muy interesadas en el estudio de esta muy compleja segunda emisión de estampillas. Se mantiene durante esta época el volcán y el escudo de armas como el motivo o los temas para la filatelia en El Salvador. ¿Qué sucede con Rufino? Rufino no solamente se dedica al sello postal, sino que saca la emisión de sellos para telégrafos. Y algunas de las estampillas que ustedes ven acá de Rufino van a tener este contrasello. Esta estampilla contrasellada equivalía a efectivo. Eso era dinero en efectivo. Entonces, una curiosidad de la filatelia de 1879, de esa década que continuó, es la posibilidad de ocupar la estampilla como medio de pago. Y era aceptado incluso parte del vuelto que me daba en una oficina de correos cuando yo colocaba un telegrama, podía ser en especies postales contraselladas que equivalían a dinero para pagar impuestos, para hacer pago de otros derechos del Estado. Esta serie tiene 3 valores y es muy, muy difícil de conseguir. Existe sin perforar, con perforación, al igual que la emisión postal. Existe una gran cantidad de variedades por los errores del método de grabación. Y para que tengan ustedes una idea, una estampilla de telégrafos puede alcanzar como bajo $50 la estampilla, como alto arriba de $100 cada una de esas estampillas, ¿no? Muchas de estas estampillas que fueron utilizadas para pago también como timbres, van a encontrarles ustedes cancelaciones marítimas, es decir, que fueron ocupadas en algún documento para el pago de importes y tienen los nombres de los vapores sobre lo que se hacía la transacción del servicio o el nombre de alguna oficina de algún agente o la firma
de alguna gente que hacía la recepción del pago para el impuesto. Esto es de lo más complejo que existe de coleccionar, aún por sobre la estampilla postal salvadoreña. Y de esto hay varias emisiones y es tal vez lo más complejo, no solo en esta emisión, sino que de la filatelia de los primeros años de El Salvador. Avanzamos en los años 80 de siempre del siglo XIX y nos trasladamos a los temas ya, volvemos al American Banknote Company y son alegóricos esta década. Me gusta llamarle alegorías y progreso. Si bien es cierto, esto es una alegoría, es durante esta década cuando comienza el auge del ferrocarril en El Salvador. Y en este diseño, ustedes van a lograr, aquí también no se logra también, el volcán que representa a El Salvador. Mucho les gusta, hay un volcán que se mantenía en erupción permanentemente, el volcán de Izalco, y se consideraba un faro para quienes llegaban al puerto, que es un puerto que estaba en la zona, el puerto de Acajutla. Muchos nos gusta pensar que esto pudiese ser el puerto de Acajutla, un vapor y el sol naciente, representando probablemente la actividad comercial de El Salvador. Y estas figuras alegóricas, muy al estilo de filatelia probablemente norteamericana, ustedes van a ver acá ya el número, si somos curiosos, de estrellas se mantiene y la bandera de El Salvador, la bandera de la República, que no siempre fue la bandera azul, blanco, azul, sino que ustedes van a ver aquí una bandera con rayas azules. Esto yo les muestro luego un diseño a cuadro rojo con las estrellas que representaban los departamentos. Siempre en el fondo el volcán en erupción y algún símbolo muy probablemente representando la paz, la victoria, la libertad. Eran figuras alegóricas, pero siempre el concepto de las figuras era, ¿cómo se llama? La heráldica salvadoreña. Eran volcanes en erupción, estrellas y banderas. Aprovecho en este momento, me paso a la página de Filatelia Cuscatleca, donde hay un artículo respecto a la evolución de la bandera de El Salvador II. Para aquellos un tanto curiosos también de la historia, que es parte de lo que nos gusta con la filatelia, la bandera de El Salvador era a rayas azules, celestes y un recuadro rojo en esquina con el número de estrellas que representaban los departamentos. En muchas postales, bueno, en mucha postal de la época se logra ver el escudo de El Salvador, siempre manteniendo el diseño de las primeras estampillas, el motivo de las primeras estampillas, y más las banderas, y la bandera que también tenía en el centro, en vez de las estrellas, el volcán en erupción. La Casa Presidencial, un edificio donde también estuvo la oficina de correo, tenía en la parte más alta el diseño de la bandera de El Salvador. Eso es una curiosidad que para quienes dedican horas a estar con una lupa en la primera serie de estampillas, se logra ver el uso de una bandera que con el tiempo se ha vuelto poco conocida, pero que fue parte de la filatelia de El Salvador. Vamos a ver que las primeras tarjetas postales igual hacen uso de ambas banderas, la bandera con estrellas, la bandera con el volcán en erupción, que fue parte de nuestros símbolos patrios. Eso es una curiosidad de lo que vamos a ver nosotros en las primeras emisiones salvadoreñas. Regreso a la presentación.
Ok, ¿qué sucede en la última década? Esto es muy importante para quien estudie El Salvador. Es la década CIVIC, es la década del desprestigio de la filatelia salvadoreña en el mundo filatélico. La Hamilton Banknote Company emprende una iniciativa bastante agresiva en la que encuentra una oportunidad de negocio al revender estampillas de diversos países, porque no solamente El Salvador participó de este proyecto, sino que al que se le autorizara imprimir estampilla o sello postal para coleccionistas. A cambio de ese permiso, El Salvador obtenía prácticamente gratis la cantidad de estampillas que necesitaba para poner en circulación en su sistema postal. El problema de esto fue que mucha estampilla para coleccionistas que no reunía la calidad de la estampilla salvadoreña, más mucha emisión especulativa, una cantidad enorme de estampillas que probablemente no correspondía a la demanda del Correo de El Salvador, se puso a disposición en el mercado. Y las principales revistas filatélicas del mundo, transcurridos unos 3, 4 años de estar en circulación esta nueva forma de hacer filatelia que parecía más negocio que necesidad para el pago de derechos postales, comenzó a generar rumores de que en El Salvador se imprimía estampilla únicamente para obtener ganancias. De esto se puede hablar mucho y dio lugar a una cantidad importante de estampilla de mala calidad, papel grueso, marcas de aguas en la dirección incorrecta, y lo complejo es encontrar la estampilla con las características originales. Mucho de lo que ustedes puedan comprar en el mercado de esta década, de 1890 a 1899, cuidado, es cierto, lo pueden encontrar a precios muy baratos, pero no necesariamente es la estampilla emitida por o puesta en circulación por las oficinas postales salvadoreñas. De esto, repito, podemos hacer una charla completa. De esto se habla muchísimo, con mucho detalle, en la obra de Guillermo Gallegos, de una manera bastante rápida y superficial en el libro de Danilo Mueces, que es el de CIVIC, Héroe o Villano. Este libro cuesta encontrarlo. Hay una versión actualizada digital que podemos compartir con ustedes, donde se explica un poco las características. Es tan grueso el papel que basta tener la estampilla en las manos para poder identificar cuál estampilla es una estampilla reimpresión de CIVIC y cuál estampilla es una estampilla puesta a circulación de manera oficial por el gobierno salvadoreño. Personalmente considero que son estampillas de muy buena calidad.
los diseños muy llamativos, muy atractivos. La papelería postal que se puso tiene diseños preparados aparentemente para coleccionistas porque son de una muy alta producción gráfica, pero tienen ese problema de ser considerados difíciles de clasificar para algunos, difíciles de obtener en originales y de haberse emitido en cantidades exageradamente grandes porque estaban más orientados al negocio que al servicio postal. Algo muy curioso de esta época es la cantidad de errores intencionales y todos lo buscamos, aunque sabemos que mucho de esto está en papel grueso y que no es la estampilla oficialmente autorizada, sin impresiones al centro, sin impresiones al centro vertical, horizontal, y algo muy obvio es que el color en algunos casos de la estampilla difiere, de la estampilla reimpresa, difiere del color oficialmente autorizado. Acá he puesto algunas muestras en papel abundantes. No es caro obtener estas muestras de colores. Son más las muestras de impresión y los ensayos los que pueden tener un alto costo. Que si estas planchas se pusieron a la venta hace un tiempo y permitieron que alguien imprimiera oficialmente más de estas muestras en papel India, es posible que eso haya sucedido, porque la cantidad que se encuentra de este material, de este tipo de muestras, es abundante. Era tan importante para CIVEC el tema de la publicidad que se hicieron algunos experimentos, no solo en la filatelia salvadoreña, sino que en otros países, es intentar vender publicidad al reverso de las estampillas. Bloques o estos ejemplares sí son difíciles de obtener y su costo en el mercado es relativamente alto. Sucedió algo muy interesante en esa década. Para aquellos que les gusta la historia, dejamos de ser El Salvador por un par de años. En 1897 y 98 decide Centroamérica, 3 países de Centroamérica, que nos convirtamos en la República Mayor de Centroamérica. Y desaparece Correos de El Salvador y aparece la estampilla con el título de República Mayor de Centroamérica, Estado de El Salvador. Acá tenemos también la estampilla de Nicaragua, Estado de Nicaragua. Esta estampilla es difícil, la que está a la izquierda, de encontrar. Esto fue diseñado específicamente para una exposición y es difícil de encontrar sobre papelería postal circulada de la época. Las reimpresiones que hizo CIVEC son de tan mala calidad que los colores y el grabado del centro difiere completamente de la estampilla oficial cuando se hace, cuando se acerca bajo lupa, cuando se magnifica para poder ver las diferencias. Algo muy curioso es encontrar la papelería entrante dirigida a la República Mayor de Centroamérica. Si alguien tiene la buena fortuna de encontrar una pieza de este tipo, no duden en escribirnos, que todos estaremos muy interesados en comprarla. Este es un ejemplo de una tarjeta postal enviada de Bélgica en 1898, dirigido a San Salvador, República Mayor de Centroamérica. Cuando fuimos nosotros, un estado de esa república que tuvo su capital, estuvo en Honduras, en Amapala, y que estuvo únicamente 2 años en funcionamiento. Termina la década de CIVEC. Por favor, hay mucho más. Esto ofrecí un breve recorrido. No quiero que salgamos muy tarde de esta presentación. Hay mucho que se puede hablar de CIVEC.
los experimentos que mencionamos al principio de fardos postales, acuses de recibos, estampillas certificadas. Hay mucho que podemos hablar. Solamente quería comentar, existe una década de estampilla comercial con problemas de prestigio en el mercado internacional y existe en esa época una pausa donde, aunque está clasificado entre la filatelia salvadoreña, debiese ser en un catálogo correctamente estructurado la filatelia de la República Mayor de Centroamérica. Políticamente fuimos algo diferente. La siguiente década tenemos que volver, CIVEC muere, hay que volver a otra forma de producir la estampilla y se despierta un interés por la producción local. Aunque no toda hay una emisión que rompe con este patrón autorizada en 1903 a la Waterloo. El resto de la producción es local en su impresión. Los grabados fueron contratados con casas británicas, la Bradbury Wilkinson. La imprenta mandaba algunos pliegos cuya calidad es superior a, ya una vez se liberaban las planchas, pero las planchas eran luego utilizadas en El Salvador para hacer localmente la impresión. Esto dio lugar a una abundancia de variedades, tanto en errores de diseño y de color. Las planchas, algunas se reutilizaban, otras se mandaban a producir específicamente para nuevas emisiones. Los motivos de esa época fueron principalmente presidenciales o patrióticos, y vamos a encontrar mucha diferencia e incluso errores en la calidad del papel. Acá pongo un ejemplo de la emisión de 1906, el presidente Pedro José Escalón, donde ustedes pueden observar que debido a que la impresión fue hecha en varios pedidos, no todo de manera simultánea, se agotaban las existencias de una estampilla y ya se mandaba a ordenar cuando ya era necesario una reimpresión. Los colores cambian completamente. Lo interesante de esa época es reunir la mayor cantidad de sellos posibles, porque tanto el tipo de papel como el color de la tinta varía drásticamente. Y esto no tiene que ver con que la estampilla fue lavada o fue tratada, pasada por agua. Aún en la estampilla completamente nueva se encuentran diferencias de color importantes. Acá surge algo interesante. Estas pruebas que ustedes ven acá no son necesariamente caras, las pruebas bicolor. Eso es algo que vale la pena enfatizar. El Salvador desde muy temprano ocupó un método que era considerado caro y era la estampilla en dos colores. Parte del problema que vamos a encontrar es el mal entintado de las planchas, y vamos a encontrar que algunas veces la viñeta en negro deja márgenes o invade el espacio del marco hecho en otro color. Estas pruebas, que son abundantes, tenían el objetivo de determinar la fijeza de la tinta. Ahí se estaba probando la calidad de la tinta, y por eso que ustedes van a ver que el desplazamiento de las viñetas es dramático, completamente de muy mala calidad, porque lo que se buscaba no era necesariamente una muestra nítida de cómo iba a quedar la estampilla, sino únicamente ver la calidad de la tinta y comprobar los tonos y nitidez del diseño una vez se imprimiera la estampilla. Las pruebas que sí efectivamente mandó la casa que hizo las planchas se encuentran en un solo color. No hace la diferencia entre el centro de un color y el borde de otro color, y estas son bastante difíciles de obtener. Eso fue la época de las enfoque de impresión local.
se entiende de que la producción es compleja, es cara, no es tan ágil, y el país decide en la siguiente década, 1910 en adelante, volver a ver a la American Banknote Company y a contratar la estampilla fuera del país. Acá en esta década suceden otros temas muy importantes para la filatelia salvadoreña. Hay un nuevo movimiento unionista que provoca la muerte de un presidente, el asesinato de un presidente en El Salvador, y como motivo de eso, como de este movimiento, se decide volver al que ahora es nuestro escudo de armas y la bandera. Se abandona la bandera de franjas azules con cuadro rojo y volvemos a la bandera de la Unión Centroamericana durante la independencia, que es el simple azul, blanco, rojo y los 5 volcanes que representan las 5 repúblicas de Centroamérica, más el Gorofrigio. Hay un vuelta atrás al tema de los símbolos patrios, y vamos a ver que en esta década es reemplazado el escudo por el nuevo escudo de armas de El Salvador. En esta década se da uno de los terremotos que provocó una de las destrucciones más grandes en El Salvador, dejando prácticamente la ciudad borrada, y a muchos empresarios europeos, la influencia de empresarios europeos era bastante grande. Nuestro comercio dependía de Europa más que de los Estados Unidos en esa época, de italianos, alemanes, franceses, británicos, y debido a la Primera Guerra, a los embargos, a los hundimientos de barcos, etcétera, más el terremoto, muchas de esas empresas entran en crisis, algunas prácticamente desaparecen y se da una emigración de europeos que no logran mantener su economía. Esto afecta, esta escasez de materiales más el terremoto afecta la producción de estampillas, y durante los últimos 5 años de esa época se da mucha estampilla provisional. Y para quienes nos gusta la variedad de los errores, los colores, etcétera, se genera una riqueza de material y nuevamente difícil de clasificar. Otras cosas interesantes, bueno, como parte de eso, en 1919 se decide reutilizar timbres fiscales y autorizarlos como sellos postales. Durante 1912 les comentaba, hay un volver a los símbolos unionistas, próceres. En 1915 se da una travesura, y es que el entonces director de Correos, Florentín Sousa, manda a reutilizar un motivo que había estado en El Salvador autorizado en 1907, que es la estampilla del Palacio Nacional, y la quiere reemitir con la S de Salvador. Se da la polémica que no es la S de Salvador, sino que es la S de Sousa. Esa estampilla permanece unos días disponible para la venta, y es muy polémico si la estampilla logró circular oficialmente o no. Y hay una serie de sobres distribuidos al interior del país que muestran la estampilla, pero que han sido motivo de muchos estudios para saber si fueron sobres cancelados a la orden o sobres que efectivamente circularon aprovechando la nueva emisión. Esa estampilla es reemplazada de inmediato por una sobreimpresión de muy mala calidad. 1915, y nuevamente esto da lugar a un número enorme
errores. Ninguno tan caro, porque esta estampilla es abundante, es barata, y encontrar falsificación tal vez sí se ha visto queriendo mostrar que en alguna pareja una lleva 1915, otra no lo lleva, y probablemente en esas variedades que alcanzan algo precio donde hay que levantar la alerta, porque no es fácil de identificar cuando han querido manipular este número, ¿verdad? Pero sí, la calidad de esta estampilla es muy baja. Curiosamente, esto muestra, en lo que es mi parecer, el desacuerdo político que existía en El Salvador. A pesar de que en 1912 se autoriza el cambio de la bandera, ustedes pueden observar que en 1914 el director de correos seguía utilizando su papelería, y de esto se puede encontrar aún en 1918, papelería del director de correo utilizando la heráldica previa a la que había utilizado el país antes del cambio de la bandera por la de 3 colores y el nuevo escudo nacional. Se cruza esa década, y en la siguiente década se dan 3 elementos importantes. El siguiente intento, República Centroamericana, y acá no logra emitirse una estampilla. Posteriormente les puedo hacer llegar algunos sobres donde los empresarios que apoyaban el movimiento unionista en su papelería modificaron República del Salvador por Estado del Salvador, pero no llega, es tan corta la duración de esta república, apenas 6 meses, que no logra dar lugar a la impresión, y este fue el último intento de unionismo que se da, y se pone a dormir el tema en adelante, y cualquier otro movimiento que existió luego en los años 60, 70, ya era más a través de colaboración entre repúblicas que de conformación de una sola república en Centroamérica. Algo muy interesante, El Salvador fue el 8º país en incorporar el fotograbado a la producción filatélica. Fuimos de los países que más temprano adoptamos esta técnica. Para quienes no son coleccionistas en sí de las técnicas de grabado, el fotograbado básicamente es una transferencia por químicos del diseño, y podemos observar la nitidez de la estampilla grabada al acercarlo contra lo difuso del diseño en una estampilla preparada con transferencia química. Básicamente, cuando acercamos la lupa para observar la estampilla, lo que vamos a ver es una matriz de puntos de muy baja calidad. La estampilla fotograbada solo se puede apreciar alejándose del diseño para lograr obtener la figura representada. Esta serie fotograbada se le encarga a Waterloo, y es una de las series primeras que utiliza El Salvador, que se aparta de toda la simbología patria y comienza una promoción de lugares turísticos, de sitios importantes, y de algo que fue por mucho tiempo el pilar económico de El Salvador, que es la producción de café. Para que ustedes tengan una idea, en el año 1930, el 95% de la economía de El Salvador dependía de la exportación, de la producción y exportación de café. Entonces el café comienza a surgir en esa década como parte de los símbolos. Esta es la reina del café. Tiene nombre, Tula Serra, y muchos conjeturan, y está en la literatura, que era una amante del entonces presidente de la República, y como cortesía a ese amor le dedica una estampilla y le hace figurar en esta emisión de 1924. Lo que sí se puede identificar es que fue la reina
del café, y que la reina del café mereció una estampilla, pues está un tanto raro, porque podemos ver el resto de motivos que son promoción de lugares salvadoreños. Y algo muy interesante, únicamente de esta serie fotograbada, solo 2 diseños se grabaron, no se fotograbaron, y fue el diseño de Tula Serra, de la reina del café, y del escudo de armas de El Salvador. El resto de valores de la serie se hacen fotograbados. Esta serie, a mí me gusta denominarla los sellos postales definitivos, aunque en El Salvador no existe una clara división, como en la filatelia extranjera, del sello definitivo y el sello conmemorativo. Me gusta llamarlo definitivo porque el sello permaneció aproximadamente 20 años en uso. Fue una cantidad abundante. Sí hubieron definitivamente reimpresiones, y lo que se hacía en años posteriores es colocarle el año 1932 encima de la estampilla, o alguna revaluación de estampilla, pero la estampilla sí permaneció un tiempo importante en circulación, acompañando otras emisiones de estampillas que se hicieron durante esos años. En esta década de 1920 a 1930, el enfoque también está en la unión ferroviaria con Guatemala. Es curioso. El proyecto de ferrocarril, ya les muestro por acá, de hecho avanzo, me adelanto un poco en la presentación. El Salvador no tiene puertos al Atlántico. Nuestros puertos están estrictamente en el Pacífico. Nuestro comercio en El Salvador dependía mucho de Europa, y nosotros no teníamos una salida al Pacífico. Esto que ustedes ven acá, el territorio salvadoreño, nuestra presencia en el Golfo de Fonseca, en un extremo del país, en el extremo oriente del país, y en los puertos, puerto de Acajutla, puerto de La Libertad, y en el Golfo de Fonseca el puerto de Cutuco, 3 puertos de los que dependía el comercio. Pero si nuestro comercio dependía de Europa, necesitábamos una ruta de acceso ágil hacia el Atlántico, y eso, para nosotros lograrlo, dependía de llegar a la frontera de El Salvador, establecer una conexión con la estación de ferrocarril guatemalteca en Zacapa, y lograr alcanzar por ferrocarril el puerto que estaba al norte en Guatemala, Puerto Barrios. Durante esa década se retoma el proyecto de construcción de la línea de ferrocarril para poder agilizar el comercio hacia el Atlántico, y se comienza a trabajar en medios alternos de comunicación. Es curioso, y actualmente estoy elaborando un estudio de la historia de la aviación salvadoreña, que la aviación logra llegar antes que el ferrocarril, a pesar de que el proyecto de ferrocarril comienza en 1880, en esa década. Casi estamos hablando 50 años de trabajo en hacer una unión ferroviaria para poder agilizar el comercio, y llega antes el automóvil, llega antes la aviación, y justo el día en el que se hace la inauguración oficial del servicio de correo aéreo en El Salvador en 1930, 2 días antes se hace la conmemoración con una serie de sellos postales donde figuran el presidente de El Salvador y el presidente de Guatemala. Esto es material bastante vistoso, tarjetas especiales que se pusieron en circulación, y esta emisión es de las primeras emisiones litografiadas impresas en El Salvador, con una cantidad enorme de errores. Si ustedes se fijan en el bloque que yo he puesto acá, tiene los centros completamente invertidos, y los errores de perforación son abundantes. Lo emocionante de coleccionar esta serie litografías es la cantidad de errores que
que se cometieron en la publicación, errores de color, errores de perforación, errores de impresión. Regreso a que observemos la impresión fotograbada. Los motivos son monumentos, edificios, escenas de independencia, el árbol de bálsamo, puentes de ferrocarril, el mapa de Centroamérica. No fue la única impresión fotograbada. Un año después, para 1925, se autoriza una emisión conmemorativa de tamaño muy grande y muy vistosa la estampilla, que no logra entrar en circulación. Era para conmemorar la fundación de El Salvador, de San Salvador, 1525 a 1925, pero la estampilla llega tarde. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es sobrecargar algunas estampillas, ponerlas en circulación, y para cuando llega la estampilla, esta estampilla solo está disponible para cancelación a la orden y coleccionistas. He visto un par de sobres circulados donde aparentemente la estampilla solo cubre un propósito decorativo, no necesariamente de pago de franqueo postal. Parte de la promoción es una viñeta que estaba disponible para recolectar fondos para la Asociación Cafetalera, que es la de uso opcional, pero que se distribuye en las oficinas de correo. Tenía un propósito estrictamente comercial, siempre impresa por la Waterloo como parte de la entrega de estampillas de esos años, 1925, 1924, 25, donde en 2 idiomas se hace la promoción de que El Salvador es el mejor café del mundo. Un dato que les comparto es que en esa década El Salvador fue considerado por la prensa internacional el país más rico de Centroamérica, y la prensa norteamericana publicaba notas declarando que el ingreso per cápita en El Salvador era superior al ingreso per cápita norteamericano. El café en El Salvador tuvo una importancia capital. La producción del café atrajo a una gran cantidad de empresarios extranjeros, tanto de América como de Europa, Norteamérica, porque era el negocio obligado para el que quería prosperar. Muchos cónsules europeos, alemanes, suizos se dedicaron en esos años a comprar grandes plantaciones de café, y muchos de ellos no regresaron por razones obvias a su país, pues lograron establecerse. Uno de los principales compradores del café de Centroamérica era Alemania, y Hamburgo estaban las empresas que consolidaban casi que el 90% del café que lograban importar desde Centroamérica, no solamente El Salvador. Algo muy curioso, y quise mostrárselos acá, es esta curiosidad. Solo El Salvador produce el bálsamo del Perú, que era parte de las promociones. ¿Cuál bálsamo del Perú? Si uno va a Perú y dice, pues yo no conozco ningún bálsamo del Perú que se produzca en El Salvador. Por razones comerciales, durante los años de exportación de bálsamo en el siglo XIX, se indicaba un origen diferente para poder monopolizar la explotación de bálsamo de algunas empresas en El Salvador. Pero la promoción que se decide poner en los sellos postales fotograbados de la Waterloo correspondía a la creencia popular de la época, distribuida por comerciantes, y aquí lo que se cultivaba era bálsamo del Perú.
Cierro la presentación con 1930 levantando el vuelo, una de las más emocionantes emisiones, porque para poder comenzar con el pago del servicio postal aéreo, se emiten sellos provisionales con una cantidad impresionante de errores. Se agota en menos de 3 meses la emisión, se vuelve a generar una segunda impresión con más errores y 9 meses después, siempre de parte de la Waterloo, se autoriza la serie definitiva. Esta serie aérea dio lugar a una de las estampillas más caras, probablemente la más cara de El Salvador, cotizada en valor de catálogo a $800 la pieza, comparado con lo que son estampillas en otros países, pues no es significativamente caro, pero para lo que es El Salvador, sí corrijo en este sello lo que dije al principio, que su valor normalmente anda al 20-40%. Yo probablemente fui de los afortunados que hace muchos años logré comprar esta estampilla al 40% del precio, a $300. Pero últimamente la estampilla sí ha ganado mucho valor en el mercado y las últimas copias se han estado vendiendo por valores superiores a los $500 la pieza. No importa si en estado usado o en estado nuevo. ¿Qué tiene de curiosa esa estampilla? Solamente un pliego se emite con tinta roja. Se detecta el error y se vuelve al color original en tinta negra, en estampilla provisional. Es la estampilla C1A, se conoce. Es la estampilla catalogada así en Scott. Y es tremendamente codiciada. Cuidado, hay innumerable cantidad de falsificaciones. Cualquiera que está aquí en la mesa puede asistirlos a ustedes si se tropiezan con alguna de estas piezas a buen precio, nos mandan la fotografía y probablemente estaremos en una buena condición de asesorarlos si es una pieza auténtica o no. Dentro de las... se ocupa la emisión de Waterloo nuevamente, la que yo les he dicho que se llama emisión definitiva. Y da origen a una emisión abundante de estampillas sobreimpresas con la palabra servicio aéreo. Este mapa de Centroamérica es por mucho tiempo muy codiciado. Del pliego de 100 estampillas, al final del segundo renglón, en un momento dado se dañó la plancha y desaparece la I. Y es la conocida Atlantco, no Atlántico, como se puede observar acá en el resto de las estampillas, la palabra Atlántico. Y esta estampilla también suele ser bastante codiciada en sus distintos formatos. La original, sin ninguna sobrecarga, y las emisiones posteriores. Sin embargo, hace unos años tuvimos la oportunidad de tropezarnos con un fragmento de pliego en la colección de uno de nuestros colegas, Ricardo Recinos, y él detectó que afortunadamente, ¿qué hacía un salvadoreño cuando encontraba un pliego de Atlántico? Ir a la segunda línea, arrancar la estampilla y ponerla en su colección porque yo quería la variedad Atlántico. Ricardo Recinos tuvo la buena fortuna de no destruir un fragmento de pliego donde aparece la I, un segundo, donde aparece la I en un bloque de 20 estampillas. Y ahora todos decimos a saber cuántos destruimos pliegos, y hoy lo más valioso sería encontrar otra esquina de pliego con la palabra Atlántico completa, porque lo que se volvió popular en el medio
es la variedad, pero lo que era realmente raro y no lo supimos descubrir a tiempo era la estampilla en esa posición intacta con la plancha sin haberse dañado. De esto yo les puedo mostrar luego parte del estudio que estoy haciendo. Hay una cantidad impresionante de estampillas del valor de 50 centavos que omitieron la barra, otros tienen la barra pero han omitido los cuadros que intentaban tachar, invertidas, con la letra aéreo invertida, con letra O más grande que el resto de las letras. Es una cantidad abundante y por eso es una de las series más gustadas por los amantes de variedades. En esta serie también se da una estampilla bogus. No es que no tengamos, esta es la segunda bogus probablemente del catálogo. Una estampilla bogus es una estampilla no autorizada oficialmente, pero fabricada para coleccionistas sin autorización. Acá nuestros amigos de correo se las ingeniaron para que en vez de que se imprimiera la estampilla con la tinta roja, se generara o se autorizara una impresión con tinta negra. Por favor, estoy dando lo que se conoce. De cada una de estas cosas hay un estudio y podemos dar las opiniones más concretas y mostrar la documentación. Hay una revista incluso publicada en El Filatelista por Guillermo Gallego, donde se explican los detalles, incluso se muestra una copia del documento donde se autoriza la impresión de estampilla, pero la estampilla no forma parte en tinta negra de lo que se autorizó para la serie y es catalogada y es considerada como una estampilla bogus y sí tiene un valor importante. Se hizo viajar en sobres. Recordemos que muchos de los sobres de la época estaba permitido exceder el valor de franqueo. Entonces, si alguien llegaba a Correos, ponía la serie completa y a Correos lo único que le importaba es que el resto de estampillas pagaran el importe por el servicio, pero no obstaculizaba a que la estampilla se utilizara para transitar en el sobre. Entonces, sí hay sobres que muestran la estampilla bogus, hay sobres que muestran la C1A y esos sobres se pueden vender por precios arriba de lo mismo valor de estampilla, $800, $1,200, porque son tremendamente escasos. Cuidado, hay sobres con estas estampillas que se produjeron en años posteriores, no el primer día de emisión, sino que se produjeron en 1932, 1934. Sí tienen un precio importante, pero no es un precio tan elevado como los que fueron puestos en circulación el primer día de emisión. La serie definitiva llega en septiembre de ese año. Ya es una serie, la primera serie que muestra el uso de correo específicamente para propósito aéreo, la estampilla de correo aéreo. Posteriormente, en 1931, se detecta por el éxito del servicio que es necesario producir una estampilla con un valor de $1 colón. Me salté el momento de la historia, prometo lo vemos luego cuando pasamos de pesos a colones. Y se hace algo tremendamente simple. Ni siquiera se le pone la leyenda de correo aéreo, sino que simple y sencillamente se agarra un aeroplano que emula este aeroplano volando sobre la ciudad de San Salvador con el volcán de San Salvador al fondo y se utiliza para el franqueo de correo aéreo. ¿Cuál es el avión? Bueno, algunos dirán que es un Curtiss Jenny, pero en El Salvador no ocupamos aviones tipo Curtiss y sin embargo figura aquí en esta estampilla, de lo cual deducimos que simple y sencillamente agarró un avión de uso popular
en la época y se puso sobre la estampilla en el tema de la Waterloo, como se muestra aquí al pie de la estampilla. Tarjetas de coleccionismo de la época muestran que el equipo de aviación que se ocupaba en El Salvador era completamente diferente, ¿no? Entonces no tiene caso en esta emisión definitiva intentar asociar esto con algún una máquina que sea utilizada en El Salvador. Esta estampilla es abundante, barata, permaneció muchísimos años en uso, alrededor de 10, 15 años en uso. Lo caro nuevamente pueden ser las pruebas de impresión. Cierro con esto la primera parte. He tratado de ser lo más breve. Son casi las 11 de la noche. Abro para preguntas. Se quiere hacer un recorrido de los años que vienen. Nos ponemos a la orden en Afisal, tanto algún miembro de la asociación como mi persona. Hay mucho más que podemos mostrar, pero la idea era darles una primera impresión, un primer vistazo de lo que es el coleccionismo hasta 1930. No, muchas gracias, muchas gracias. Nos has dejado con los ojos cuadrados de tanto recorrido. Y una de las piezas que más me llamó la atención fue el invertido. La emisión del ferrocarril invertida, y de eso podemos hablar completo, tarjetas conmemorativas que sacaron, y tiene el valor de haber sido producida en El Salvador y con un método distinto al de la época, que era la litografía. Y aquí te la tengo preparada, mira. Hay cambio de color. Es 1 centavo y 3 centavos. Correcto. Sí. Y la que nos presentó Es la de 1 centavo en un bloque era la de 1 invertido. centavo, el blog de 4. Mira, Gerardo, eso ha llegado a valores absurdos de centenares de dólares alguna invertida. Por ahí hay unas en internet a $220. Tú sabes que ser defectuoso en filatelia es ser atractivo, ¿verdad? Bueno, lo vemos en todos los países, ¿no? No sé, Ah, alguna duda o pregunta, y aquí está todo el equipo de Afisal, si alguien quiere comentar algo. Un comentario, Roberto. Muy bonita presentación, detallada, desde la primera de 1867 hasta 1930. Muy bonito, lo felicito. Gracias. Es honroso ser parte del equipo de trabajo con usted. Y miren que lo dice una de las personas que yo admiro mucho, porque sentarse a ver un álbum de la colección, yo le pido a cada rato, José Luis, lleve su álbum que quiero sacarle fotos, ¿verdad, José Luis? Es de los que más ha escrito en el blog. Gracias por el comentario. Bueno, Y si alguien tiene una duda, también José Luis, aquí está Santiago Yudice, Manuel, Félix y otros miembros del equipo que pueden contestar cualquier duda. así es. Y si el sueño nos gana, pues dejamos las y dudas corazón para que otra no sé. ocasión. Bueno, yo intervengo para agradecerte tu presentación, realmente interesante. Yo no conocía tan profundamente las emisiones salvadoreñas y pues siempre es bueno, no nomás la parte filatélica, sino todo el background histórico que está detrás de las emisiones. Y pues sí, te agradecería que en un momento dado, si tienes la oportunidad y se prestan las condiciones, pues continuemos con la parte más moderna, porque siempre ampliar nuestros conocimientos de los países hermanos centroamericanos es importante. Gracias por tu presentación y bueno, pues aquí estoy atento a tu presentación. Sí, mira, hay algo muy emocionante. Parte de la aviación, tú sabes que en esa época estuvo amarrado Mexicana de Aviación con Pan American Airlines. Sí.
un puerto importante para nosotros de salida durante muchos años fue Salina Cruz. No podíamos llegar necesariamente a Puerto Barrios. Para poder circular a Puerto Barrios había que hacer un recorrido en mulas o diligencia al principio. Entonces preferíamos empujar a Salina Cruz la correspondencia, y de Salina Cruz la empujábamos luego hasta correcto, y luego llegábamos a New Orleans. Entonces, estudio de la filatelia, ya cuando nos vemos a la parte de historia postal, México jugó para nosotros un papel importante para acelerar el envío de correspondencia. De acuerdo. De hecho, luego hacemos una llamada y te hacemos las preguntas de cómo funcionaba de Salina Cruz a Veracruz. Porque ustedes estarán mucho mejor documentados que nosotros. Claro, claro, con gusto. ¿Tienes una pregunta de Juan José Cabuto? Hola, Adelante, buenas Juan José. noches. Adelante. Desearía saber cuando menciona usted la referencia de Salina Cruz, estamos hablando de qué periodo, porque como a principios del siglo XX fue cuando quedó inaugurado el ferrocarril entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. No sé si sería esa la manera de cómo transitarían los paquetes o correspondencia, precisamente llevando esas cancelaciones de tránsito hacia Nueva Orleans. Juan, exactamente eso. Yo he buscado incluso documentación. Quisiera incluso poner algo, porque hago un recorrido de eso en el libro que estoy escribiendo, de las dificultades que teníamos para sacar correspondencia. Sí, es en la primera década, y puedo luego mandarles sobres que dicen vía Salina Cruz en esa década, tratando de acelerar el tránsito. Gracias por esa afirmación. Eso nos ayuda pues a entender y comprender que diferentes piezas postales a veces tienen pues mucha historia detrás para saber su conducción a través de el istmo de Tehuantepec precisamente. Así de que pues le agradezco mucho esa afirmación que nos ayuda sobre todo a tratar de pues localizar piezas si es que tienen alguno de los compañeros o al menos a apoyarle en su investigación. No, y más que nada, Juan, perdón que te interrumpa, Juan José Cabuto, el entendimiento de las rutas postales, en este caso por medios ferroviarios, ¿no? Que hacían el cruce del Pacífico al Atlántico y de ahí su transferencia a la salida hacia Nueva Orleans, precisamente. Y ahí, si iban a Europa, a lo mejor llegaban a Nueva York y de Nueva York ya salían para Europa, ¿no? Sí, porque el tiempo en ferrocarril era mucho más corto que el tiempo por mula. Barcos. O por Porque por para barco. nosotros, sí, pero nosotros teníamos que empujar por barco, pasábamos por el puerto de San José en Guatemala, subíamos a Salina Cruz, Ajá. y eso era más corto muchas veces que empujar la mula de el borde occidental del Salvador a Zacapa, o las capacidades de transporte eran mucho más grandes por vapor que hacerlo por ese tramo por diligencia o por mula. Había otra alternativa, no era muy gustada, que era vía San Francisco, y luego se usaba el tren, el ferrocarril transoceánico, pero eso tomaba mucho más tiempo porque también la regularidad de los vapores no era tan exacta en esa época. Sí, a lo mejor y ahí a lo mejor no tocaba Salina Cruz, ahí a lo mejor se iba a Acapulco, Guaymas, San Francisco, quizás las rutas marítimas. Sí, regularmente he visto los itinerarios de los vapores en la costa oeste que hacían recorridos cortos cada 15 días, pero el recorrido largo tomaba 30 días. O sea, salir de algún puerto como el de Mazatlán hasta San Francisco era mensual. Entonces sí, efectivamente, duraría mucho más tiempo el recorrido desde el puerto de Salvador, o sea, de la costa de Salvador hasta Tehuantepec,
y luego posteriormente a la costa del Pacífico hasta San Francisco para tomar el tren transcontinental. O sea, efectivamente, si ya estaba el ferrocarril activo en Tehuantepec, eso lo aceleraba porque era cuestión de horas desde el puerto del Pacífico al Golfo. Claro. Y es exactamente lo que he tenido problemas para localizar. ¿Cuál era la ruta de ferrocarril que me empujaba de Salina Cruz hasta Veracruz, hasta a lo largo de México? ¿Algún mapa, algo que muestre en la época cómo quedó después de que se unieron ambas ciudades por ferrocarril? Sí los hay. Si quieres, luego se los mandamos. Y yo les comparto a ustedes fotos de piezas muy vistosas vía Salina Cruz. De hecho, entiendo que eso es cuando era tránsito internacional, y luego están los sobres que iban a Ciudad de México y entraban por Mazatlán, entiendo. No entraban por Salina Cruz. Eran dos rutas. Si era el destino final era México, entraba Hermosillo, no estoy seguro, Mazatlán, y llegaba a Ciudad de México. Puede ser Mazatlán o quizás alguno que tocara Acapulco, quizás también. Correcto, el destino interior era distinto al destino internacional. El destino internacional es el que se recibía en Salina Cruz. Ok. Claro. No, y hay que recordar que el Canal de Panamá se inauguró en 1914, que fue cuando empezó a decaer el tránsito por la zona de Tehuantepec en México, ¿no? Este ferrocarril lo inauguró Porfirio Díaz en 1904 y creo que estuvo hasta 1908, algo así, ¿no? Hasta 1914, perdón. Sí, puedo buscar las fechas que tengo de las piezas, pero justo por esa época. Para nosotros Panamá era larguísimo, era más barato, sí, pero era muy, muy largo. Claro. Y luego Gracias, nosotros- Roberto. Te digo adiós. Ya me venció el sueño. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Pues muchas gracias, Roberto. Felicitarte por tu exposición, muy interesante, muy enriquecedora, y ojalá sea el inicio de muchas otras más que nos enriquezcan. Fabuloso, y aquí también queda el equipo. Voy a hacer un chat para quienes quieran participar en las ponencias de ustedes también se sumen y aprendamos de filatelia mexicana. Claro que sí, Roberto. Así estaremos. Y gracias a todos. Contigo, Gracias entonces. Feliz Muchas noche. gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Un saludo. Un saludo, Félix. Un gusto. Cuídate. Hasta luego. Buenas noches a todos y nos ha dado gusto saludarlos. Roberto, pues muy agradecido contigo por esta conferencia que nos has dado. Y te digo, nos ponemos de acuerdo para ver la segunda parte porque sí nos dejaste muy entrados. Perfecto, gracias. Y les mando luego el PDF. Sí, claro. Con Muchas gusto, gracias, te lo Roberto. recibimos. Chao. Gracias. Bye. Y ojalá me puedas mandar la foto de tu pieza que tienes de 4. Ah, perfecto. Y nos ponemos de acuerdo para la rifa de lo que prometí. También, claro que sí. Ok, cuídense. Feliz noche. Hasta Buenas luego, noches. buenas noches. Héctor, buenas noches. Santiago, Juan José. Héctor, Juan, José, Ceci, Solamente por ahí andaba por Ceci, ahí- Lupe. Por ahí mandé una culebrilla para ustedes. Sí, No te escuchamos, Juan José. sí, les envié por ahí una culebrita para que se pusieran a revisar sus estampillas. Ah. Sí, verifiqué lo del asunto de la emisión permanente y efectivamente el roulette utilizado en las estampillas sin adherible, o sea, las engomadas, es diferente al de las que traen adhesivo, son adhesivas. ¿Sabes qué, Juan? Puede ser por el grosor del papel. A lo mejor el suajado para la que utilizaron el papel normal, el que es engomado,
al tratar de meterlo, hacer el suaje en el papel con el, ¿cómo se llama? El sustrato de soporte, no era lo suficientemente fuerte o profundo para lograrlo y se tuvo que hacer otro suaje diferente. Por eso puede ser la variación. Habrá que empezar a estudiar en pues, las diferentes denominaciones y a ver quizás en las versiones de años anteriores el tamaño de esos suajes, ¿no? Que también puede ser que hayan variado de suajes, porque como es un suaje a partir de navajas con filo, se van desgastando y es mucho más factible que se cambien los suajes estos. Sí, efectivamente, el tamaño del suaje, lo van a apreciar de una manera muy, muy verdaderamente distinguible. O sea, ahorita a simple vista traté de contar el número de suajes dentro de del tamaño vertical, ustedes saben, no el vertical, sino el horizontal, que son los 24 milímetros, y conté como cerca de 14. Mientras que en el papel adhesivo son los 7, 8. O sea, estamos hablando de que en sí las navajas son totalmente diferentes. Entonces, se necesita suficiente material para que ustedes puedan estar viendo los diferentes valores que se hayan impreso a lo largo de los últimos 4 o 5 años que empezó ese problema del suministro de papel para ser perforado. Así es. Pues ya nos pusiste a trabajar, mi estimado. Bueno, pues ahí sale, juega gallo. Me parece excelente. Pero tú también apúntate, no nomás nos eches a andar. Bueno, pues es que el número limitado de material que tengo aquí, pues lo único que tengo, sí se los puedo en un momento dado referir, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Para que Sí, sepan claro. que llegó acá, por lo menos a La Paz. Ok, ahí estaremos pendientes, pero también usted súbase al tren, no nos dejen nomás a nosotros. ¡Vámonos! Sí. ¡Tut, tut! Buenas noches, amigos. Gracias por la Un abrazo, mi oportunidad. querido.